En lo alto de una colina asturiana, donde la niebla baila con el viento y la humedad cala hasta los huesos de la tierra ancestral, se levanta un edificio que parece resistirse al olvido. Silencioso y desmoronado, sus muros guardan ecos de voces infantiles, sueños rotos y gélidas promesas de redención. Dicen que por la noche, cuando la brisa recorre los pasillos desiertos, aún se pueden oír los gritos de quienes nunca encontraron justicia. Este es el orfanato maldito de Asturias, un lugar donde la historia y la leyenda se funden en un estremecedor testimonio de dolor. A mediados del siglo XX, España se debatía entre las ruinas morales y materiales de una guerra civil devastadora. Innumerables familias fueron destrozadas, niños quedaron huérfanos y pueblos enteros vieron truncados sus propios destinos. Fue en este contexto, bajo la orden estricta de las autoridades y la bendición dudosa de quienes preferían mirar hacia otro lado, que se levantó el internado de la colina. Construido en la década de los 40, el edificio era sobrio y frío, concebido para albergar a decenas de menores víctimas de la contienda. Entre sus paredes desfilaron generaciones de niños que, privados de hogar y apellido, buscaban en vano cariño y protección. Desde su inauguración, el orfanato fue visto con recelo por los habitantes del pueblo más cercano. Había historias confusas sobre la procedencia de los fondos de su construcción y rumores acerca de lo que realmente ocurría tras sus muros. Madre superiora, carcelera y protectora a partes iguales, la directora imponía una estricta disciplina. Se decía que quien desobedecía a una orden recibía castigos ejemplares y que el desdén con el que algunos adultos trataban a los muchachos solo era igualado por la fría indiferencia de las autoridades del régimen. Múltiples denuncias de maltrato recorrieron los pasillos como susurros, comentarios sobre desapariciones, abusos espirituales y sombrías ceremonias nocturnas se transmitían de boca en boca, pero rara vez atravesaban la pesada puerta de entrada. Los más pequeños temblaban en sus catres ante la amenaza de ser elegidos para realizar tareas nocturnas que nadie sabía en qué consistían. Lo único seguro era que no todos los niños que entraban por la verja del internado regresaban al amanecer. A mediados de los años 70, cuando las esperanzas de libertad comenzaban a renacer en España, ocurrió algo que estremeció incluso a los más escépticos. 3 niños fueron encontrados sin vida en el interior del edificio, en circunstancias envueltas en misterio. Sus rostros mostraban una mezcla de terror y desconcierto, y se especuló sobre infinidad de causas, ninguna capaz de calmar los ánimos de la comunidad ni satisfacer a los investigadores que, finalmente, decretaron el cierre abrupto de la institución. Aquella noche, el orfanato fue clausurado y la llave tirada al mar, como si así pudiera sellarse el horror. Desde entonces, la naturaleza comenzó a reclamar lo que la humanidad quiso enterrar. Los jardines se convirtieron en un bosque impenetrable de maleza, musgo y raíces. Las ventanas se cubrieron de líquenes y telarañas. Y, sin embargo, el lugar nunca estuvo del todo vacío. Sufragado por su leyenda, el orfanato se transformó en destino predilecto de curiosos, cazadores de emociones y estudiosos de lo paranormal. Son incontables los relatos de quienes atravesaron su herrumbrada verja, armados con linternas, grabadoras y una valentía más temeraria que genuina. Basta acercarse a los vestíbulos desmoronados para sentir una opresión en el pecho, como si 1000 alientos se condensasen en el aire suspendido. Los más sensibles lo describen como una presencia, una pesadez incuestionable, como si el propio edificio se negara a quedar inútil y olvidado. Los dormitorios vacíos se han convertido en escenarios de toda clase de fenómenos inexplicables. Quien camina por ellos al atardecer dice escuchar voces que se arrastran entre el polvo y la penumbra. Un eco infantil, gritos, sollozos, canciones titubeantes, parecen brotar de la nada, multiplicándose en cada esquina. Una y otra vez, los relatos coinciden. Los sonidos parecen venir de los camarotes superiores, donde antiguos lechos oxidados conservan aún la forma de cuerpos diminutos.
Las muñecas, que alguna vez consolaron a las niñas más solitarias, han adquirido fama propia. Descubiertas en posiciones distintas a cada visita, parecen moverse durante la noche. Una vez aparecieron todas alineadas frente a una ventana, como si esperaran contemplar una llegada que nunca ocurrió. Otra vez fueron halladas desparramadas por la escalera, con miradas vacías y sonrisas inquietantes, testigos mudos de algo que ni el tiempo se ha atrevido a borrar. Una de las zonas que más inquietud inspira es el antiguo sótano, donde se dice que los encargados encerraban a los niños desobedientes. El aire allí es más denso, la oscuridad impenetrable, y cualquier paso reverbera con una violencia antinatural. Incluso los más escépticos reconocen haber sentido la mirada invisible de decenas de ojos en la nuca. Solo los más valientes o los más insensatos se atreven a adentrarse solos hasta el fondo, donde los muros parecen absorber la luz y devolverla convertida en estremecedor escalofrío. Entre las muchas leyendas que se cuentan sobre el lugar, hay una que ha logrado trascender las barreras del tiempo y la incredulidad, la de los niños sin nombre. Se dice que muchos pequeños, traídos de zonas rurales o de familias anónimas castigadas por la guerra, jamás fueron inscritos oficialmente. No tenían documentos, no existían para el mundo exterior. Quedaron atrapados en una suerte de limbo burocrático y emocional, sin identidad ni historia, condenados a ser sombras en los pasillos eternos del orfanato. Los testimonios más recientes apoyan esta teoría. Diversos investigadores han logrado registrar lo que parecen ser voces infantiles moduladas en la penumbra. En más de una ocasión, las grabadoras, dejadas en habitaciones vacías durante horas, han registrado, muy quedo pero inconfundible, un suave lamento. ¿Dónde está mamá? Estas tres fatídicas palabras, repetidas una y otra vez, han conseguido helar la sangre a escépticos y creyentes por igual. Una investigadora, conocida por su escepticismo, decidió acampar sola en el internado durante una noche. Equipó su grabadora y se dedicó a recorrer cada rincón, tomando notas, explorando con atención. Pasada la medianoche, mientras revisaba el material, una risa gutural, infantil, emergió del aparato. Sostenía el grabador entre las manos, espantada y confusa, sabiendo que ninguna otra persona, y mucho menos una criatura, había estado cerca de ella. Al instante cayó al suelo, pálida y sin aliento, presa de un ataque de nervios. Nadie ha logrado explicar aquel suceso, pero la risa quedó registrada como testigo sonoro de una presencia inquietante e irrefutable. Hoy, el internado permanece en ruinas, pero nunca está verdaderamente deshabitado. Los aldeanos, cuando necesitan atravesar el bosque cercano, lo bordean con respeto y temor. Evitan pronunciar su nombre en voz alta y, en las noches más oscuras, susurran oraciones antiguas, esas que sus abuelas repetían para ahuyentar el mal. Porque, en el fondo, todos coinciden en lo mismo. Hay dolores que ni siquiera el tiempo ni el olvido pueden silenciar. Algunos especialistas en parapsicología han intentado explicar los fenómenos de manera racional. Hablan de psicofonías debidas a la acústica especial de los pasillos estrechos, de alucinaciones inducidas por la humedad y la falta de luz, de histeria colectiva y sugestión. Pero ni siquiera ellos logran reconciliar todas las evidencias. ¿Cómo explicar las marcas de manos pequeñas en los cristales, las huellas que aparecen y desaparecen en el polvo cada madrugada? ¿Cómo asumir, sin estremecerse, que haya juguetes desgastados que cambian inexplicablemente de lugar, como si aún fuesen usados por quienes debieron haber crecido décadas atrás? Otros creen que el orfanato es un lugar donde se ha condensado tanta angustia, tanto sufrimiento pueril y anónimo, que se ha abierto una grieta entre este mundo y el otro. Una herida persistente por donde se filtran los recuerdos silenciosos, los ecos y los nombres perdidos en la bruma. Así, cada aparición, cada sonido inexplicable, no sería sino un llamado desesperado, una súplica de quienes nunca recibieron justicia ni consuelo.
Las autoridades han intentado múltiples veces reconvertir el edificio. Se pensó en demolerlo, pero cada intento fue abortado por accidentes misteriosos o la súbita oposición de los vecinos. Nadie parece dispuesto a borrar del todo su recuerdo. Una vez, un grupo de inversionistas intentó convertir el lugar en un hotel rural, pero la obra quedó detenida interminablemente debido a contratiempos inexplicables, herramientas que desaparecían, maquinaria averiada, obreros que se negaban a regresar tras escuchar extraños lamentos al alba. Por otra parte, los descendientes de algunos antiguos huérfanos relatan historias de encuentros oníricos con sus hermanos y amigos perdidos. Dicen que, en sueños recurrentes, caminan una y otra vez por los viejos jardines del internado, y al despertar sienten el peso de una tristeza inexplicable adherida al pecho. Una añoranza que no es solo propia, sino colectiva. A medida que la ruina avanza, la leyenda del internado no hace más que crecer. Incluso jóvenes locales, que nunca vivieron la época oscura, juran haber visto misteriosas figuras infantiles en los campos circundantes, acompañadas por un frío repentino y el aullido del viento. En noches de tormenta, cuando los relámpagos atraviesan la neblina, no falta quien asegura que las ventanas desprovistas de cristales se iluminan tenuemente y que siluetas menudas se agrupan tras ellas, observando con infinita paciencia el paso del tiempo. Y, pese a todo, existe también una piedad inaudita en este lugar. Entre los relatos de horror y desgracia aparecen relatos de pequeños milagros. Flores frescas que brotan donde antes solo había escombros. Aves que anidan obstinadamente en las habitaciones donde nunca llega la luz. Cartas escritas a mano, firmadas por niños que nadie puede identificar. Señales, quizás, de que el dolor tampoco está exento de esperanza, y que incluso los lugares más malditos pueden alcanzar un atisbo de redención. El internado de los gritos se alza, por tanto, como un extraño monumento a la memoria. Es un recordatorio perenne del daño que el hombre puede infligirse a sí mismo y el precio que pagan los más inocentes. Sea real o producto de la sugestión, la presencia de los niños sin nombre sigue pesando sobre las tierras de Asturias, obligándonos a preguntarnos por cuánto tiempo más sus voces seguirán perdiéndose en la niebla. Quizás, algún día, una voz firme y valiente pueda dar fe de la verdadera historia que se esconde entre estas piedras. Quizás algún investigador consiga desenredar la madeja de silencios y revelar los nombres de quienes nunca los tuvieron. Hasta entonces, solo nos queda respetar la memoria y el misterio, y mirar con humildad los lugares donde la historia y las leyendas no solo conviven, sino que se necesitan mutuamente para sobrevivir. El orfanato abandonado de Asturias permanece entre ruinas, pero nunca está del todo vacío, porque hay dolores, susurros y plegarias antiguas, que ni siquiera el tiempo logra apagar. Los gritos perduran, confundiéndose con el viento y la bruma, recordándonos que hay heridas sagradas que ningún muro, por sólido que sea, puede contener para siempre. ¿Te gustó el vídeo? Deja tu like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Ayúdanos a alcanzar los 500 suscriptores.